Bienvenidos, queridos estudiantes. La generación del 50. Bienvenidos. En 1954 aparece uno de los libros de Enrique con Gracie Martín titulado Lima, Hora Cero, y nos da una visión de las barriadas, de estos asentamientos humanos que van apareciendo en el Perú producto de la migración. Su madre se había encogido de hombros al pedirle a él autorización para conocer la ciudad, pero después le advirtió que tuviera cuidado con los carros y con las gentes. Había descendido desde el cerro hasta la carretera y a los pocos pasos divisó aquello junto al sendero que corría paralelamente a la pista. Cruzó la pista y se internó en un terreno salpicado de basura, desperdicios de albañilería y excrementos. Llegó a una calle y desde allí divisó el famoso mercado El Mayorista, del que tanto había oído hablar. ¿Eso era Lima? ¿Lima? ¿Lima? La palabra le sonaba hueco. Recordó. Su tío le había dicho que Lima era una ciudad grande, tan grande que en ella vivían 1 millón de personas. ¿La bestia con 1 millón de cabezas? Esteban había soñado hace unos días, antes del viaje, en eso. Una bestia con 1 millón de cabezas. Y ahora él, con cada paso que daba, iba internándose dentro de la bestia. Fragmento del Niño de Junto al Cielo de Enrique con Gracie Martín. Uno de los cuentos más representativos de este libro, ¿no? ¿Dónde vive Esteban? En el Cerro del Agustino. ¿Y a qué se refiere con la bestia de 1 millón de cabezas? A la ciudad de Lima, a la gente de Lima. Hay mucha gente en Lima. Esta generación de 50 tiene como contexto histórico el gobierno del general Manuel Odría, que puso en marcha un intenso movimiento urbanizador. Se preocupó por el desarrollo de la infraestructura de la capital. Lima recibe una enorme cantidad de inmigrantes provenientes de la sierra peruana. Lima se encuentra en una explosión demográfica e invasión de la periferia capitalina. Aparecen las barriadas en aquellos años. Lima, por lo que se ve a simple vista, es moderna. Ofrece sueños. Por lo tanto, Lima se va llenando de gente y las barriadas, los asentamientos humanos empiezan a surgir. Y aquí surge un personaje importante en la generación 50 y en la narrativa urbana, el migrante provinciano. Esta generación del 50 es el grupo generacional de escritores peruanos que relató sobre la modernización de la urbe en los años 50. Destacaron en la narrativa, la poesía, el teatro y el ensayo. La narrativa urbana tuvo como precursor a José Díaz Canseco, con su libro Estampas Mulantas en 1938, con un cuento que tú debes recordar, que se titula El Trompo. Iniciador de la narrativa de los años 50 es Enrique con Gracie Martín, sin dudarlo. ¿Qué caracteriza a esta generación del 50? Enfatiza el tema urbano, la visión de las barriadas, el personaje ser el migrante provinciano, desarrolla las peripecias de la clase media, crisis social, económica, moral y espiritual. Se presenta a Lima como una ciudad que se traga a los provincianos para alimentarse. Aparecen las corrientes neoindigenistas, neorrealistas y el relato fantástico. La generación del 50. Una generación de narradores, como Eleodoro Vargas Vicuña con su libro Taita Cristo, Carlos Eduardo Zabaleta con Los Cingar, Enrique con Gracie Martín con Lima, Hora Cero, Julio Ramón Ribeiro con La Palabra del Mudo. En el teatro tenemos a Enrique Soderre Guaine con Coyacocha, Salazar Bondi, El Fabricante de Deudas. En poesía, Alejandro Romualdo con Edición Extraordinaria, Washington Delgado con Un Mundo Dividido, Blanca Varela, Ese Puerto Existe, y con Canto Villano, Francisco Bendezú, Arte Menor y Cantos. Blanca Varela es una poeta, una traductora y periodista. Estudió Letras y Educación en San Marcos. Obtuvo el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada Federico García Lorca en 2006 y el 16 Premio Reina Sofía de la Poesía Iberoamericana en 2007. Blanca Varela escribió Ese Puerto Existe entre los años de 1949 y 1959.
Luz de día entre 1960 y 1963, Valses y otras falsas confesiones, 1964 y 1971, Canto Villano, su libro más importante, entre 1972 y 1978, Ejercicios materiales de 1978, El libro de barro entre 1993 y 94, Concierto animal de 1999, Falso teclado 2000-2001, donde termina y abre las alas, su poesía reunida entre 1949 y 2000. Blanca Varela representa la poesía con la influencia surrealista, con un tono pesimista. Poderes mágicos. No importa la hora ni el día, se cierran los ojos, se dan tres golpes con el pie en el suelo, se abren los ojos y todo sigue exactamente igual. De Canto Villano. Historia. Puedes contarme cualquier cosa. Creer no es importante. Lo que importa es que el aire mueva tus labios o que tus labios muevan el aire. Que fabules tu historia, tu cuerpo, a toda hora sin tregua, como una llama que a nada se parece, sino una llama. De Valses y otras falsas confesiones. Justicia. Vino el pájaro y devoró al gusano. Vino el hombre y devoró al pajo. Vino el gusano y devoró al hombre. Canto Villano. Observamos la brevedad, una característica de la poesía de Blanca Varela. Porque las características principales de su poesía, en su obra está presente el tono existencialista, también la mirada escéptica mezclada con cierto pesimismo. Su obra presenta influencias surrealistas, emplea un lenguaje depurado, sin adornos ni grandilocuencias. Asimismo, su preferencia por el verso libre, sin signo de puntuación ni mayúsculas. En su poesía elude la confidencia, el sentimentalismo melodramático, los desgarramientos personales. Su estilo es reconocido como el silencio expresivo, porque en el poema se emplea la palabra rigurosa y precisa, donde brilla la lucidez e intensidad de los significados. Vals del Ángelus. Ve lo que has hecho de mí, la santa más pobre del museo, la de la última sala, junto a las letrinas, la de la herida negra, como un ojo bajo el seno izquierdo. Ve lo que has hecho de mí, la madre que devora a sus crías, la que se traga sus lágrimas y engorda, la que debe abortar en cada luna, la que sangra todos los días del año. Así te he visto, perdiendo plomo derretido en las orejas inocentes, castrando bueyes, arrastrando tu azucena, tu inmaculado miembro, en la sangre de los mataderos, disfrazado de mago o proxeneta en la plaza de la Bastilla. Jules te llamabas ese día, y tus besos hedían a fósforo y cebolla, de general en Bolivia, de tanquista en Vietnam, de eunuco en la puerta de los burdeles de la Plaza México. Formidable pelele frente al tablero del control, gran chef de la desgracia, revolviendo catástrofes en la inmensa marmita celeste. Ve lo que has hecho de mí. Blanca Varela representa una de las mejores voces de la poesía del 50. Julio Ramón Ribeiro, narrador limeño, considerado uno de los mejores cuentistas hispanoamericanos del siglo XX. Estudió Letras y Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vivió mucho tiempo en Europa, donde asentó su residencia en París principalmente. Ahí trabajó como periodista y traductor, y en 1938 recibió el Premio Nacional de Literatura, y 10 años después el Nacional de Cultura. Pocos días antes de su muerte obtuvo el Premio de Literatura Latinoamericana y el Caribe Juan Rulfo en 1994. ¿Qué caracteriza a la obra de Julio Ramón Ribeiro? Recurre al relato lineal, sin complicaciones técnicas. Suele presentar personajes marcados por el fracaso y el desengaño. La temática es urbana y costeña. La actitud del narrador de Ribeiro es escéptica en relación al entorno social del relato. Representa dos mundos, la oficialidad versus la virginalidad. Una de sus primeras novelas, Crónica de San Gabriel, Cambio de Guardia,
Los Genecillos Dominicales, su libro de cuentos La Palabra del Mudo, Prosas apátridas y un libro que tiene unas connotaciones autobiográficas como La Tentación de Fracaso. Todo esto va a ser coronado en 1994 con el premio Juan Rulfo. El libro más importante de cuentos es una antología, pues, que todos conocemos como La Palabra del Mudo. Y él justifica el título de aquella obra diciendo: en la mayoría de mis cuentos se expresan aquellos que en la vida están privados de la palabra, los marginados, los olvidados, los condenados a una existencia sin sintonía y sin voz. Yo les he restituido ese hálito negado y les he permitido modular sus anhelos, sus arrebatos y sus angustias. Nos narra la vida de gente común, de gente marginal. Silvio en Arrosedal. Alienación, el negrito que quería ser blanco. Por las azoteas, un niño jugando por los techos. Al pie del acantilado, sobre gente pobre buscando su hogar. La insignia, el banquete, los merengues, tristes querellas en la vieja quinta. Interior L y su cuento más conocido, Los gallinazos sin plumas, que pertenece al género épico, especie cuento, y el tema central es la explotación de los seres indefensos para alcanzar el progreso, y como temas secundarios, la miseria y el fracaso. Así empieza este cuento de Julio Ramón Ribeiro. A las 6 de la mañana, la ciudad se levanta de puntillas y comienza a dar sus primeros pasos. Una fina niebla disuelve el perfil de los objetos y crea como una atmósfera encantada. Las personas que recorren la ciudad a esta hora parece que están hechas de otra sustancia, que pertenecen a un orden de vida fantasmal. Las beatas se arrastran penosamente hasta desaparecer los pórticos de las iglesias. Los noctámbulos, macerados por la noche, regresan a sus casas envueltos en sus bufandas y melancolías. Efraín y Enrique tienen que buscar alimento para alimentar al cerdo pascual, maltratados por su abuelo Don Santos, porque ven en este cerdo la posibilidad de desarrollo económico. Tal vez este cerdo pueda ser vendido y sacar algún fruto económico de todo esto. Por eso el abuelito los obliga a los niños: levántense, gallinazos, gallinazos, hay que alimentar a Pascual, aliméntenlo, pobre Pascual que se muere de hambre, vayan al muladar. Y los niños se van al muladar a mezclarse entre los gallinazos y los perros, entre el olor mugroso, hediondo de toda la basura. Efraín y Enrique enferman, pero el abuelo los maltrata, los golpea. Y Enrique dice: Efraín no, él no tiene la culpa, déjame a mí solo, yo saldré, yo iré al muladar. El abuelo se contuvo jadeante, tardó mucho en recuperar el aliento. Ahora mismo, al muladar, lleva 2 cubos, 4 cubos. Enrique se apartó, cogió los cubos y se alejó a la carrera. La fatiga del hambre y de la convalecencia lo hacían trastabillar. Cuando abrió la puerta del corralón, pero quise seguirlo. No, Pedrito, quédate cuidando a mi hermano. Y así enfermo va a buscar basura. Pero cuando vuelve, a su perro está siendo devorado por Pascual. En un ataque de instinto, Enrique golpea al abuelo y el abuelo cae en el chiquero. Enrique cogió a su hermano con ambas manos y lo estrechó contra su pecho. Abrazados hasta formar una sola persona, cruzaron lentamente el corralón. Cuando abrieron el portón de la calle se dieron cuenta que la hora celeste había terminado y que la ciudad, despierta y viva, abría ante ellos su gigantesca mandíbula. Desde el chiquero llegaba el rumor de una batalla. Se representa a Lima como aquella que devora a los marginales. La esperanza económica del abuelo Don Santos termina destruyéndolos. Lima no es un lugar amable para la gente humilde. Pregunta 1. Teniendo en cuenta el contexto de la generación del 50, marca la alternativa correcta. Registra personajes y problemas que trajo la migración masiva.
Marca la alternativa que indica una característica de los narradores de la generación del 50. Enfatiza el tema urbano, privilegiando la visión de las barriadas. Escribe verdadero o falso según corresponda a las características de la narrativa de Julio Ramón Ribeiro. Luego marca la alternativa correcta. Emplea Julio Ramón Ribeiro el monólogo interior en sus relatos. Ofrece una mirada detallada del mundo rural. Presenta el conflicto oficialidad y marginalidad. Se acerca al universo del migrante provinciano. Los dos enunciados iniciales son falsos y los segundos verdaderos. Acerca del cuento Los Guinosos sin plumas de Julio Ramón Ribeiro, ¿por qué Enrique y Efraín tienen que conseguir alimentos para dar de comer al cerdo? Don Santos los obliga porque ven en él una posible fortuna. En relación a Los Guinosos sin plumas, marca la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. El cerdo es una metáfora compleja, pues simboliza la urbe que oprime y el desarrollo socioeconómico. 6. Sí, se aturdió y no supo cómo explicar que vivía en el cerro y que estaba en un viaje de exploración a través de la bestia de 1.000.000 de cabezas. Del agustino, sí, de ahí, exclamó sonriendo. Ese era el nombre y ahora lo recordaba. Desde hace meses, cuando se enteró de la decisión de su tío de venir a radicarse a Lima, venía averiguando cosas de la ciudad. Fue así como supo que Lima era muy grande, demasiado grande. Los días corrieron y después de las muchas semanas llegó la carta que ordenaba partir Lima. ¿El cerro del Agustino, Esteban? Pero él no lo llamaba así. Ese lugar tenía otro nombre. La choza que su tío había levantado quedaba en el barrio de Junto al Cielo. Y Esteban era el único que lo sabía. Con respecto al fragmento del cuento del niño de Junto al Cielo, de Enrique Congrace, ¿qué característica de la narrativa de la generación de 50 se evidencia? Retrata el espacio urbano y proyecta la visión de los barrios marginales. 7. Había tomado el ómnibus y después de varias horas de pesado y fatigante viaje, arriban a Lima. ¿Miraflores? ¿La Victoria? ¿San Isidro? ¿Callao? ¿A dónde Esteban? ¿A dónde? Su tío había mencionado el lugar y era la primera vez que Esteban lo oía nombrar. Debía ser algún barrio nuevo, pensó. Tomaron un auto, cruzaron calles y más calles. El auto los dejó al pie de un cerro. Casas junto al cerro, casas en la mitad del cerro, casas en la cumbre del cerro. Habían subido y una vez arriba, junto a la choza que había levantado su tío, Esteban contempló la bestia con 1.000.000 de cabezas. La cosa se extendía y se esparramaba, cubriendo la tierra de casas, calles, techos, edificios, más allá de lo que su vista podía alcanzar. ¿Cuál es la característica de la narrativa de la generación del 50 presente en el fragmento citado del cuento El niño junto al cielo, de Enrique Congrace? Predomina la mirada del migrante provinciano. 8. Con respecto al fragmento citado en la pregunta anterior, el término cosa alude de forma crítica a la ciudad moderna. No solo refiere su monstruosidad, sino también su carácter desconocido. A las 6 de la mañana la ciudad se levanta de puntillas y comienza a dar sus primeros pasos. Una fina niebla disuelve el perfil de los objetos. Los basureros inician por la avenida Pardo su paseo siniestro, armado de escobas y de carretas. A esa hora se también obreros caminando hacia el tranvía, policías bostezando contra los árboles, canillitas moradas de frío, sirvientas sacando los cubos de basura. A esa hora, por último, como una especie de misteriosa consigna, aparecen los gallinados sin plumas. A esta hora el viejo Don Santos se pone la pierna de palo y sentándose en el colchón comienza a berrear. ¡A levantarse! ¡Efraín, Enrique, ya es hora! A partir del fragmento citado del cuento Los gallinados sin plumas de Julio Ramón Ribeiro, ¿qué características de su obra se evidencia? El empleo de una tendencia realista para describir la ciudad moderna. 10. Respecto a las características de las obras de Julio Ramón Ribeiro, marca la alternativa que contiene las afirmaciones correctas. Retrata la marginalidad mediante la sátira y el humor. Su temática pone énfasis en un universo urbano.
El fracaso del personaje evidencia un escepticismo, presenta el constante conflicto ciudad-campo. Lo correcto es 2 y 3. Eso es todo, queridos amigos. Un abrazo. Abrazo azul.